Hola a todos, espero que estén muy bien. Siempre es grato poder compartir la palabra del Señor desde el medio que fuese, y teniendo a nuestro alcance esta posibilidad, está más que bien hacer uso de ella para que de alguna u otra forma estemos conectados en estos días. Claramente hemos comenzado a transitar tiempos difíciles donde prima el desconcierto, la incertidumbre, la preocupación, el anhelo de encontrar certezas, respuestas, soluciones. El mundo está en un claro y manifiesto estado de crisis, donde más del 90% de los países del mundo están siendo afectados por una peste. Ahora, en este estado de crisis, la principal virtud es que la crisis revaloriza y le da a las cosas la importancia que tienen y no más que ellas. Es interesante que en estos días no importa de dónde salís o no a comer, sino que importa qué tenés para comer. No importa si tu casa tiene varios pisos, si es prestada, si es casa propia, si tiene muchas habitaciones, importa que tengas un techo. No importa si tenés mucha ropa para vestir, que sea de marca, cuál es la costura que fuese. Importa que tengas que vestir. Porque hay algo que vamos a empezar a dejar bien en claro. Aunque el mundo esté en crisis, el Dios de los cielos aún sigue manteniendo activas sus promesas. Aquella promesa que dice en Mateo 6, 25 y 26, que a sus hijos no les faltará qué comer y qué vestir, están activas de parte del Señor. Claro, no habló de que podíamos comer asados todos los fines de semana o ir de shopping una vez por semana. Lo necesario para vivir, eso Él nos lo garantizó. Ahora, haciendo a un nivel político, económico, social, desconocimos qué se pueda estar cocinando a un nivel macro. Podemos también estar entrando en la previa del fin de los tiempos, hablando bíblicamente, ya que claramente Mateo 24:6 le podemos dar su cumplimiento. Si fuera así, no debería sorprendernos, ya que el enemigo le encanta la magia, la hechicería, y algo semejante a la situación actual que vivimos bien puede ser como una pastilla de humo antes de que el mago aparezca sobre el escenario. No lo sabemos si quizás simplemente es una peste como hubo muchas a lo largo de la historia. No lo sabemos y no se puede afirmar ninguna de las opciones anteriormente mencionadas. Lo que sí vamos a afirmar es que cosas como las que estamos viviendo pasarán, y tenemos certeza de ello, porque el Señor mismo lo dijo y nos lo dejó por escrito. Y hay algo que debemos tener bien en claro, que las profecías en la Escritura no están para que el hombre haga futurología con ellas, sino que, como dice el Señor Jesús ahí en Mateo 13, 19 o en el 14, 29, fueron puestas allí para que estemos avisados de que sucederán y que cuando sucedan creamos aún más en Él. Lo de guerras y rumores de guerra que habla Mateo 24:6, lo de pestes, lo de terremotos, claramente le vemos su cumplimiento. Ahora, en un tiempo complejo, en un momento global complejo, ¿qué nos toca a nosotros y cuál es nuestra parte en esto? Porque hay cosas que podemos afirmar, otras que no, pero hay una de las cosas que vamos a afirmar, y es que cosas como esta van a ocurrir y van a seguir ocurriendo. Pero hay algo que no va a suceder, y quizás hay algunos que están esperando por ignorancia que Dios se pronuncie de nuevo respecto a una cosa. Y lo cierto es que Él ya ha dicho todo lo que nos hace falta saber para desenvolvernos en cualquier situación que nos toque atravesar. Él no va a escribir Apocalipsis 2. Segunda Apocalipsis no existe. Él ya nos dijo sus enseñanzas, sus instrucciones, Él ya nos las dio.
Está en nosotros el hecho de buscarlas en su palabra. Esto no significa que Dios se haya tomado licencia o vacaciones. Él sigue siendo el mismo Dios poderoso de la Escritura, el que creó de la nada en el principio, el que liberó a su pueblo de Egipto, el que abrió el mar en dos, el que detuvo el sol, dejando una cicatriz cósmica para siempre solamente para que su pueblo ganase una batalla. Él sigue siendo el mismo Dios que amó al mundo de tal forma que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él no ha cambiado ni va a cambiar jamás. Sigue siendo tan Dios como siempre lo ha sido. Dice Isaías 59:1, su mano no se ha cortado para salvar. Su mano no se ha cortado para salvar. Él sigue siendo el Dios Todopoderoso en su más superlativo estado. Él no puede cambiar, Él no puede ser menos Dios, Él no puede ser menos amoroso, Él no puede ser menos santo, Él no puede ser menos justo de lo que es. Ahora, buscando reflexionar qué oportunamente podemos encontrar de enseñanzas en la Escritura respecto al tiempo de crisis que nos toca atravesar. Bueno, al pueblo judío le tocó atravesar profundas crisis. Tiempos de desconcierto, sí. Incertidumbre, preocupación, sí, todas juntas. Una de ellas fue, por ejemplo, cuando los babilónicos destruyeron y arrasaron con su tierra, llevándolos cautivos, allá por el año 600 a.C. En este tiempo oficiaban un par de profetas en Israel, en Jerusalén más precisamente. Y quiero que observemos a uno de ellos y que podamos al final tener el mismo sentir que este hombre de Dios tuvo respecto a un momento de crisis y a un tiempo singular y complejo que estaba viviendo él y los suyos. Este es uno de los profetas llamados menores. No tiene la extensión literaria de Isaías o Jeremías o Ezequiel. Tampoco tiene la trascendencia imperial que tuvo Daniel. No tiene la poesía que tuvo Oseas o un relato histórico sobresaliente como el de Jonás. Es interesante que el profeta que quiero mencionarles, que es Habacuc, en sus versículos no encontramos profecías escatológicas ni apocalípticas. Apenas hace mención a la pasada en un texto del reino milenial. No hay ni siquiera registros de referentes a la primera o segunda venida. No hay profecías mesiánicas. Ahora, ¿en qué momento vive Habacuc? Habacuc es, y podemos decir que fue contemporáneo con Jeremías. El tiempo en el que Israel estaba siendo y estaba a la puerta de ser destruido y arrasado por Nabucodonosor. El libro de Habacuc tiene 3 capítulos y también tiene 3 temas. Hay 2 temas que son quejas. Habacuc se queja. La primera queja es: Señor, ¿por qué no nos escuchas? ¿Por qué tuvimos que llegar a esto? ¿Por qué no nos avisaste antes? ¿Por qué permitiste que tanto tiempo nos desviásemos y no nos corregiste con anterioridad? Bueno, lo cierto es que el Señor, por cerca de 7 siglos, envió profetas a su pueblo a hablarles y ellos cometían el pecado de matar al mensajero. Cuando venía alguien de parte de Dios a hablarles, ellos lo que hacían era matarlos. No querían que nadie les dijese de parte de Dios qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Y aún así Dios extendía su misericordia y lo hizo por siglos. Y Habacuc es como que empieza el libro quejándose, diciendo: Señor, ¿por qué? Y el Señor responde y dice: van a ser los caldeos quienes van a ser utilizados para arrasar con Jerusalén, para limpiar esa tierra. Y entonces viene la segunda queja de Habacuc y dice Habacuc: Señor, entiendo el punto, entiendo que somos pecadores, entiendo que hemos cerrado el blanco, entiendo que nos hemos ensoberbecido,
Entiendo que hemos tomado la ley en nuestras manos y no hemos hecho el caso que correspondía a la palabra del Señor. Pero los caldeos, ¿en serio ellos van a venir a castigarnos a nosotros? Ellos son peores que nosotros. Es como que Habacuc quería entender por qué Dios permitía lo que estaba permitiendo. Había cierta retoricidad en la queja de Habacuc, porque Habacuc sabía cuán malo era el pueblo y cuán bueno era Dios. Lo cierto es que cuando el ejército de Nabucodonosor entra en Israel y destruye todo Jerusalén, la redujo a cenizas. Jeremías era uno de los profetas contemporáneos que estuvo, de hecho fue uno de los que se le permite quedarse en Israel. Y dice que de la tierra, después de que había pasado, de Israel, luego de que había pasado el ejército de Nabucodonosor, y dice en el 4:23 de Jeremías, estaba sin forma y vacía, sin hombre en la tierra, sin aves ni animales, y sin nada verde. Estaba pintando la imagen y el cuadro de como si Dios nunca hubiese creado nada allí. Una ciudad que había tenido su auge años antes, que había sido gloriosa en el reinado del rey David, del rey Salomón, donde todos venían porque querían deleitarse en lo que Jerusalén era. Ahora estaba en ruinas. Y era lamentable el estado. Me preguntaba cómo hacer para pedirle socorro y auxilio o consuelo a quien permitió ese contexto. ¿Cómo empezar una oración para hablar con Dios, quien había permitido eso? Porque Dios lo había permitido. Lo cierto es que, y a donde quiero que vayamos, es a tener el mismo sentir que tenía Habacuc. Porque él, entendiendo el problema grande en el que estaban viviendo y atravesando, y las circunstancias y el contexto, va a hacer mención y va a recitar, me lo imagino, a Habacuc sentado en las ruinas de Jerusalén y viendo lo que allí estaba, y viendo que no había nada y que había sido destrozado todo el pueblo, y que la crisis era profunda. Habacuc empieza a recitar quizás los versículos más conocidos del libro de él. En el capítulo 3, versículo 17 y 18. Quizás como quien pinta un cuadro, él está describiendo esto. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Lo que Habacuc está diciendo es, aunque lo normal y cotidiano no esté, aunque lo que era común y simple, ahora ya no sea así. Aunque tengamos que vivir un contexto totalmente difícil y complicado por la situación. Con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es que las cosas que pasan en el mundo, porque vivimos en un mundo de maldad, no modifican la ecuación de cuán amoroso, justo, santo y poderoso es nuestro gran Dios. Ningún contexto altera el hecho de que Él es digno, de que depositemos nuestra confianza plena y adoración a Él. Nada puede empañar el hecho de su bondad, de su amor, de su gracia para con nosotros. Nada puede empañar eso. Y si hay algo de lo que estoy seguro que este tiempo es tiempo de confiar plenamente en nuestro Dios. Es tiempo de depositar nuestra confianza. No importa, es como que no vemos plenamente el porqué del contexto de la situación. Vivimos en un mundo de pecado, estamos inmersos en él. Y todas las debilidades y cosas que puedan pasar.
y que puedan pasarnos tal vez. Porque la verdad que los hijos de Dios somos hijos de Dios y por ser hijos de Dios no estamos exentos de ser alcanzados por una peste como la que está dando vuelta. De hecho, leía esta semana a un pastor que los días antes de morir predicó todo lo que pudo en un hospital en Italia. Y cuando luego de morirse hubo un silencio en el hospital y no hubo por nada que hubiese pasado respecto al virus que anda dando vueltas, sino porque el pastor se había muerto. Aquel que había llevado paz a través de su predicación había muerto, sirviendo al Señor y predicando. Porque el Señor tiene poder para librarnos de cualquier peste, Él tiene poder para hacerlo. Pero también puede querer no hacerlo. Y eso no cambia el hecho de que Él sea un Dios de poder y de amor. Así como dijeron los amigos de Daniel antes de entrar al foso de los leones, cuando el rey les dice, nieguen a Dios y van a ser librados, ellos dicen, sabemos que nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Pero si no lo hace, porque puede hacerlo, pero puede no hacerlo, pero eso no modifica lo que nosotros, como hijos de Dios, debemos corresponder en cuanto a amor, en cuanto a devoción, en cuanto a dedicación, en cuanto a confianza para con Él. Es tiempo de confiar en Él, es tiempo de hacer aquello que dice el escritor del libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1 y 2, cuando dice, correr la carrera que tenemos por delante, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y da una expresión que claramente está graficando un momento, una escena. Dice, puesto los ojos en Jesús, correr con los ojos puestos en Jesús. La idea del escritor es fijar la vista, estableciendo, haciendo foco en el Señor. Hacer foco en el Señor no significa que las demás cosas desaparezcan, que el contexto desaparezca. Lo que hace es inmediatamente cuando fijamos los ojos en el Señor, es hacer que todo lo demás sea secundario y que cada cosa tenga el valor que el Señor quiere que tenga. Es cuando confiamos en el Señor, cuando le miramos a Él, cuando vamos a empezar a velar y orar. Orar no por una cuestión mecánica o de rutina, sino orar por la necesidad real que el hombre tiene de hablar con el Creador, de depositar todas sus cuestiones ante su trono de la gracia. Qué buena predicación y qué buen testimonio es en estos tiempos el hecho de que a los hijos de Dios se nos vea estar tranquilos y confiados en el Señor. Es un fuerte contraste en estos tiempos donde la gente anda angustiada y desesperanzada. Nosotros estamos tranquilos en el Señor y confiados porque sabemos que sin importar cuál sea la situación que nos toque atravesar, Él todavía sigue siendo nuestro Dios. Sus promesas todavía siguen estando vigentes y Él va a seguir estando con nosotros todos los días hasta el fin. Él no va a cambiar. Y ahí debe estar depositada toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza. Y ahí debemos descansar y estar tranquilos. El profeta Isaías, que profetizó muchos juicios, profetizó de la venida del Señor, hizo profecías escatológicas del reino, del gran trono blanco, del final de los tiempos. El profeta Isaías conocía al Señor. Y en un momento en el capítulo 26 de Isaías se anima a hablar como quien conoce al Señor. Y es como que se da vuelta y dice en el versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el versículo siguiente es como que mira al pueblo y dice, confiad en Jehová para siempre, perpetuamente, dice, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de todos los siglos.
Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza. Él es el motivo de nuestro gozo, Él es el sustento de nuestra vida, Él es el que está detrás de todo lo que está pasando, teniendo el control, porque Él no ha dejado de ser Dios ni un poco. Y Él no es ajeno a esta situación. El mundo no gira en modo automático, el mundo gira porque Él lo hace girar. Y estaremos en la tierra mientras Él lo permita, pero es bueno que todo el tiempo que estemos en la tierra lo podamos hacer viviendo una vida de plena confianza y como quien derrama, se derrama ante un Dios que es digno de toda nuestra confianza. Espero que el Señor los bendiga mucho en este tiempo y pueda ser también un tiempo en el que forzosamente tenemos que estar en nuestras casas, que podamos reforzar la intimidad con nuestro Señor, poder orar y pasar tiempo de calidad, poder leer la palabra, poder escuchar más de Él a través de lo que Él nos ha dejado escrito hace mucho tiempo. Los invito a que después, cuando termine el mensaje y este video, puedan buscar el video de Reinas por la Eternidad y que de alguna manera también lo podamos compartir, porque es parte del sentir de este mensaje. ¿Sí? Espero que tengan una buena semana y que el Señor los bendiga.